entonces, vamos a entrar aplicando todos estos conceptos básicos que se han tratado durante estas semanas, y ahora nos vamos a ir en particular entonces al ambiente acuático, con los temas de agua. Es indudable la importancia que tienen las problemáticas actuales, y por eso también es necesario comprender cuál es su funcionamiento, hacer los estudios de líneas de base, conocer cuál es y cuánta es la diversidad de estos ambientes. O sea, no me refiero a la diversidad de organismos solamente, sino a la variedad que tienen estos ambientes, y en especial conocer los de nuestra provincia, del lugar donde estamos trabajando, donde interactuamos. Para esto es necesario nada más dar una vueltita rápida a estos conocimientos básicos, hablar del ciclo del agua. En esta figura lo interesante es que no solamente tenemos los sitios que son los reservorios y donde se producen los flujos, sino que tenemos valores, ¿sí? Y en este ciclo global del agua, entonces, tenemos magnitudes, que es algo que nos permite comprender un poco más cuando estamos hablando de esta gran masa de agua sobre el planeta Tierra. Y es así que ustedes van a ver que los valores en azul son los sitios. A ver, voy a activar mi puntero. Ahí está. Los sitios que están coloreados en azul son los que se denominan reservorios, ¿no? Aguas subterráneas, los conocemos, las zonas de glaciares, la atmósfera, y en rojo tenemos los lugares donde se producen los flujos. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando sobre Profe, estos temas, ¿sí? no sé si los demás, pero yo estoy viendo como que la diapositiva 1 nada más. Ah, ¿no pasó? Yo, Nelly, se volvió a... Volver al libro, volver a la forma del libro. A ver, espera. Porque ahora acá ya no tengo acceso. O sea que no está avanzando. No, se volvió, por alguna razón, se volvió a la forma Bien. original sin presentación completa. ¿Ahí? Compartirla de vuelta. Fíjate si la podés compartir de vuelta. Ahí está, listo. Bien. A ver, hagamos un experimento, porque a ver si avanza. Volví a la anterior, a la primera. ¿Vuelve? Ahí está. Ahora pasa a la que estás. Ahí está. Ahora explicar. Ahora sí. Bueno. Entonces les estaba señalando estas figuras del ciclo global del agua, gracias a quien avisó, por favor, porque si no, no tenía sentido que yo ya esté hablando en la sexta y no pasaba. Están atentos. Bueno, entonces en azul tenemos las zonas de reservorio, las zonas polares, glaciares. Ahora sí voy a activar nuevamente mi puntero, pero no lo veo ahora. Oh, qué pena. A ver. Sí, es que como que en ese sistema de presentación no me aparece el puntero del PowerPoint. Bueno, pero ustedes ven la puntita del cursor, eso sí, seguramente lo deben ver. Sí, tener el cursor, Nelly. Bien, bueno, ahí está entonces, solamente con el cursor. Ya vamos a experimentar más para poder activar bien el otro punterito, a ver qué es lo que sucede. Y bueno, era para mostrarles entonces esta figura. Les decía con las magnitudes, para poder entender, para poder repasar un poco cuáles son las zonas de reservorio y cuáles son las zonas donde fluye el agua.
Sabemos también que estas masas de agua dulce son mínimas en comparación a lo que se encuentra en los océanos, en las aguas subterráneas. Las aguas interiores o las aguas de los ríos y de los lagos ocupan un porcentaje menor, muy pequeño, sobre la superficie terrestre. Entonces, este volumen tan acotado tiene un uso, se hace un uso muy grande sobre él. Y los últimos informes de la Convención Ramsar, que trabaja sobre los humedales de importancia internacional, los humedales de importancia en general, se ha visto en las últimas 2 décadas una declinación de la extensión de estos humedales, ¿sí? De estas zonas, producto del efecto antrópico y de los efectos climáticos. Otro concepto que tenemos que recordar de manejar para poder abordar el tema acuático es el concepto de cuenca, que quizá ustedes lo han visto en Ciencias de la Tierra. ¿Sí? Cuando hablábamos de cuenca, hablábamos de un área geográfica que estaba limitada por áreas, por zonas más altas y por donde discurren arroyos, ríos, ambientes acuáticos que van a formar o una laguna en el caso de una cuenca endorreica, ¿se acuerdan? O un salar, o cuando desembocan en el mar, vamos a estar hablando de cuencas exorreicas, ¿sí? Ejemplos de cuenca exorreica, el Río Grande de Jujuy, ejemplo de cuencas endorreicas, por ejemplo, las Salinas Grandes de Jujuy, ¿sí? Esto para que nos vayamos ubicando. También es interesante ubicarnos con los mapas. A mí me gusta trabajar mucho con los mapas porque, bueno, uno a esta escala puede entender la importancia y el orden de muchos temas. Aquí nosotros tenemos el mapa de las cuencas hidrográficas de la Argentina, es del Servicio Geofísico Nacional, y me gustó porque está marcado con colores, el color verde, las cuencas exorreicas, es decir, las que van a vertir sus aguas tanto en el Océano Atlántico como en el Río de la Plata, ¿sí? Y fíjense ustedes, vámonos a Jujuy, en la zona norte tenemos también en las zonas altas una cuenca que vierte sus aguas de esta manera. Ahora lo vamos a ir viendo. Después en ese tono medio amarillento, anaranjado, se encuentran las cuencas endorreicas. Y como ustedes ven, abarca la mayoría de las zonas altas de Jujuy, en las zonas de la Puna, donde nosotros tenemos, como les decía, lagunas y salares. Y todas estas zonas altas que se extienden por las provincias de Salta, Catamarca, zonas altas de La Rioja, incluso. Estamos yendo desde lo más grande hacia lo más pequeño para comprenderlo geográficamente y seguimos hablando de las cuencas. Ahora estamos en la provincia de Jujuy, señalando algunas de las cuencas más importantes. ¿Sí? Nosotros, como vivimos en la ciudad o cerca de la ciudad, o hemos vivido la mayor parte de nuestra vida, digamos, aquí, estamos relacionados con la gran cuenca del Río Grande, que como ustedes han visto atraviesa diferentes ecorregiones y donde también podemos encontrar diferentes biomas, depende de dónde nos posicionemos. Y bueno, esos biomas son atravesados por este río y también algunas lagunas se encuentran en los diferentes pisos a diferentes altitudes. Este es otro mapa donde estamos viendo no solamente las cuencas, sino que también estamos viendo las áreas protegidas, por ejemplo, las reservas de biosfera
están marcadas con este verde clarito, ¿sí? Y acá yo les quería mostrar que tenemos dos sitios de importancia internacional, además de las zonas de biosfera, que son los dos sitios Ramsar que protegen ecosistemas acuáticos, como por ejemplo este que estoy marcando aquí, que es la zona de Vilama, al oeste, al noroeste, y que comprende todo un complejo lagunar, pero también hay vegas, que les explicó la profesora Liliana, hay importantes ecosistemas acuáticos como vegas de altura, arroyos, ríos, y lo interesante es que en esa área relativamente pequeña, aunque son más de 150.000 hectáreas, pero es una área dentro de lo que es el mapa, imagínense ustedes, de la provincia de Jujuy, de zonas altas, tenemos una variedad de ambientes acuáticos que es necesario resaltar, conocer, investigar, porque no podemos dar un tratamiento igual en la gestión ambiental, por ejemplo, a este tipo de ambientes. Otra de las zonas de interés que protege ambientes acuáticos en la provincia de Jujuy es Laguna de Pozuelo. También sitio Ramsar, aunque un poco de menor extensión, 16.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, también es una reserva de biosfera que tiene un área vasta, muy extensa. Esto es un poco como para que nos pongamos en contexto de qué es lo que tenemos, dónde estamos. Porque bueno, la provincia de Jujuy, como también les mencionó la profe Liliana, nosotros somos privilegiados en tener una cantidad y calidad de agua muy buena. Entonces, sería interesante que podría ser preservada en el tiempo y que podamos seguir manteniendo y disfrutando de los beneficios ecosistémicos que estos ambientes acuáticos nos brindan. Así que bueno, para comprender un poco cómo es el funcionamiento de estos ambientes, vamos a empezar a entender y vamos a empezar a ligar lo que ya hemos visto. Bueno, en el ambiente acuático tenemos a los organismos y el ambiente físico. Estos organismos interactúan, toman el oxígeno, toman los alimentos, interactúan en este medio. Este medio, entonces, podríamos decir a grandes rasgos que se compone de dos partes importantes. Uno es el medio físico y otra son las comunidades de organismos que habitan en ese ambiente físico, ¿sí? Los componentes abióticos y los componentes bióticos. Eso está claro. La mayoría de fotos que ustedes van a ver aquí son de ambientes acuáticos de la provincia de Jujuy. Este es el río Morado, es la parte alta del río Perico, una zona con una provisión de agua de excelente calidad. Entonces, cuando hemos hablado del medio físico y hemos hablado de factores limitantes, ¿recuerdan ustedes? Bueno, ahora vamos a traer ese ejercicio, vamos a traer ese trabajo práctico, pero no solo eso, sino los conceptos. Hemos hablado de factores limitantes y para el ambiente acuático, entonces habíamos definido a los más importantes como la temperatura, ¿sí? La temperatura dentro del ambiente y la temperatura que ejerce, la temperatura del aire, la que se sitúa fuera del ambiente, ¿sí? Ambas son importantes porque ambas tienen que ver. La otra que habíamos hablado era la transparencia del agua, o se podría hablar de la turbidez, ¿sí? Son maneras complementarias de medirlo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de la energía luminosa, de cómo esta penetra, cómo esta incide en la proliferación de algunos organismos que necesitan hacer fotosíntesis, entonces es muy importante en ese sentido. También habíamos hablado del oxígeno disuelto por las mismas razones, porque estos organismos toman el oxígeno disuelto en el agua. Entonces, es otro de los factores importantes y limitantes para la vida.
Hay organismos que son más tolerantes, eso también vamos a traerlo de nuestras primeras clases. Organismos más tolerantes a los cambios ambientales y otros que no soportan, que son como más exigentes en ese sentido y que ante los cambios en alguno de estos factores se van de ahí o simplemente migran para otros lugares, se extinguen localmente. Otro parámetro muy importante son los nutrientes, porque los nutrientes van a alimentar a la cadena trófica, pero también un exceso de ellos van a crear modificaciones en estos ambientes. Hemos hablado algo de eso, ¿se acuerdan cuando hicimos el trabajo práctico también, número 13, hablábamos de los diques, hablábamos un poquito sobre el tema de eutrofización? Bueno, lo vamos a ir desarrollando en estos capítulos. Al hablar de nutrientes, estamos hablando principalmente del carbono, del nitrógeno y del fósforo, que son aquellos que van a generar grandes cambios si tenemos un exceso o una disminución de los mismos. Otro también que es fundamental es la velocidad del agua, sobre todo en los ambientes acuáticos donde el agua corre, en los ríos, en los arroyos. No es lo mismo un río de aguas rápidas que un río con aguas más calmas, con una velocidad menor, casi estancadas. Eso va a generar un cambio en la biota. Lo vamos a ir viendo. Entonces, por un lado, esos eran los factores abióticos. Ahora veamos un pequeño resumen de cuáles son las comunidades de organismos que interactúan en este ambiente, ya sean lagos, ríos o el ambiente marino. Ahora estamos hablando de la generalidad, ¿sí? Bueno, en la columna de agua, en suspensión, vamos a encontrar a una gran comunidad. Se habla de los bosques acuáticos, se habla de las células que generan oxígeno en gran cantidad. Estamos hablando del plancton. Y dentro del plancton, ustedes saben que tenemos organismos vegetales y animales. Hablamos de fitoplancton y de zooplancton. Hablamos de organismos muy pequeños, ¿sí? Cuando utilizamos este término, estamos hablando de organismos que son llevados por las mareas, por las corrientes o por los movimientos del agua. Por otro lado, tenemos también el grupo de las plantas acuáticas, las plantas vasculares. Estas plantas también tienen una gran diversidad. En la provincia de Jujuy necesitamos a alguien que se dedique de lleno en estos grupos, porque todavía no tenemos especialistas, ¿sí? Nosotros cuando vamos, bueno, tocamos con las justas, traemos lo que las plantas de las muestras que encontramos, pero no tenemos un especialista. Hay muchos botánicos, hay mucha gente que trabaja en botánica, pero específicamente en las plantas acuáticas todavía es un tema que está por desarrollar. Otra de las comunidades es el bentos, y en el bentos nos estamos refiriendo a los organismos que viven asociados al fondo, al suelo, de los arroyos, de los lagos o del mar, ¿sí? De la zona bentónica de estos ambientes acuáticos. Pueden ser bastante superficiales estos ambientes o pueden ser profundos. Hay un gradiente, ¿sí?, de las zonas bentónicas. Y por último tenemos a otra comunidad, que es el nécton, donde vamos a encontrar organismos más grandes. Ahora creo que lo tengo acá, sí, lo tengo desarrollado. Bueno, como les decía entonces, vamos desarrollando comunidad por comunidad. Ustedes seguramente prácticamente deben haber conocido a todas, pero bueno, no está de más porque aquí vamos a integrar, los vamos a ver trabajando, funcionando como comunidades, ¿sí? El plancton, entonces, les había dicho que comprende estos organismos microscópicos que flotan
generalmente se encuentran en las capas más superficiales, esto relacionado con el tema de la luz, ¿sí? Hablamos de fitoplancton, ustedes acá en la figura tienen algunos esquemas de diferentes tipos de algas que podemos encontrar en las muestras de agua. En este caso son algas verde-azules o las cianobacterias, de gran importancia tanto por su biomasa, por la captura de nitrógeno, porque algunas son especies que si se desarrollan en grandes poblaciones pueden ocasionar toxicidad del agua, porque algunas están relacionadas a la eutrofización o al deterioro de los ambientes acuáticos, entonces crecen desmesuradamente y después es muy difícil lograr erradicarlas o lograr un manejo. Por eso no hay mejor cosa que la prevención, ¿sí? Y bueno, algunos de los géneros más conocidos, anabaena, espirulina, nosotros tenemos nostoc, por ejemplo, en las lagunas de altura. Perdón, en el plancton también, entonces, habíamos hablado de fitoplancton y de zooplancton, ¿no? En el zooplancton podemos encontrar otros organismos, como los crustáceos, que son microcrustáceos, son bastante pequeños, las pulgas de agua, conocidas por ustedes. Hay otros que son pequeños camaroncitos, que son los anfípodos, protozoarios. ¿Quién no ha trabajado y ha traído una euglena en esas muestras de agua en Biología 1 que seguramente les han hecho obtener? Los rotíferos, etcétera, ¿no? Es todo una gama, es toda una disciplina el estudio del fitoplancton y del zooplancton. Y dentro del fitoplancton hay especialistas de todos los grupos de algas y dentro del zooplancton especialistas de todo el grupo de los microcrustáceos y de los microinvertebrados que se pueden encontrar en estos ambientes acuáticos. Por ejemplo, esta clasificación, que es un poquito más específica, que se denomina periphyton, aquí estamos hablando también de organismos invertebrados y de algas, que también son microscópicos, pero que en este caso se desarrollan sobre superficies de plantas acuáticas, ¿no? Entonces ya se va complejizando el tema este de las cadenas tróficas. Hay plantas, pero no solamente hay plantas acuáticas, adheridas a ellos en la superficie, estas películas, que también se llaman, ustedes lo pueden encontrar como biofilms, y que están compuestos por estas algas y por estos ciliados. Una biomasa importante que es el sustento de otros organismos. Habíamos hablado entonces del otro grupo, de las plantas vasculares, de las macrófitas, y aquí les he traído una figura donde podemos ver cómo se desarrollan y cómo van colonizando los ambientes acuáticos según las adaptaciones al gradiente de humedad. Es así que si nos vamos hacia la izquierda tenemos plantas que viven totalmente sumergidas, como cara, se escribe chara, pero es cara, ¿no? Que la encontramos en los fondos de las lagunas. Algunas que están enraizadas en el fondo, pero que tienen las hojas flotantes. Y otras que están más en las zonas de la orilla, en las zonas que son más bien pantanosas, ¿sí? Que ustedes también en alguna oportunidad deben haber visto, deben haber conocido. Bueno, todo este grupo es un grupo muy interesante para conocer, tiene una biomasa muy importante y brinda protección, brinda una heterogeneidad del hábitat, lo cual es importante para la diversidad de organismos que viven también asociados a ellos. Habíamos hablado del bentos entonces, que son estos organismos, que está compuesto por todo un grupo de invertebrados, desde moluscos, dentro de los moluscos bivalvos, gasterópodos. También los insectos están bastante desarrollados en las aguas dulces.
los moluscos y los crustáceos en las aguas marinas, de estuarios. Vamos a ir viendo que va cambiando la composición de acuerdo a las adaptaciones de estos organismos. Pero son entonces estos invertebrados que viven asociados al sustrato, ¿no? Que puede ser rocoso, pedregoso, puede ser fango, arena, arena de diferentes tamaños, maderas, todos sustratos inertes, digamos, duros. Y el nécton, habíamos hablado entonces de estos organismos más grandes, que en su mayoría está compuesto por peces, ¿sí? Entonces tenemos nécton de lagunas y tenemos nécton en el mar. Además, en el mar tenemos a este grupo de, ¿cómo le dicen? Bueno, son, me sale la palabra malagua, pero no es agua mala, aguas vivas, ¿no? Que les dicen. Son celenterados que flotan, son grandes pero no tienen movimiento propio, entonces también son componentes de estas comunidades. Entonces, al tener esta diversidad, todos estos organismos, obviamente están enlazados en cadenas tróficas, y entonces tenemos que unos se comen a otros, y obviamente tenemos grupos o gremios tróficos o grupos que se separan, que se clasifican de acuerdo al hábito alimentario que ellos tienen. Yo les traje aquí un pequeño ejemplo, eso lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar también. En los troncos sueltos están los barrenadores o perforadores, tenemos acá dice pastadores, esta es una figura que sale del libro del Schmidt, entonces tiene algunos términos que están traducidos como al español de España, ¿no? Pero lo que dice acá pastadores son los herbívoros que raspan las superficies, que raspan ese perifitón que les había mencionado, raspan esa película de algas para alimentarse, ¿sí? Son herbívoros. También hay otro grupo que son colectores, entonces para colectar, para obtener su alimento, fabrican una especie de redes donde lo atrapan para poder alimentarse. Y tenemos otro grupo de organismos trituradores, por ejemplo, que trabajan sobre la hojarasca, sobre las hojas que vienen desde afuera del ambiente acuático, desde los bosques, y que son trituradas y desmenuzadas, partiendo así, dando inicio así a una riqueza de materia orgánica que se va a transmitir, que se va a trasladar a lo largo del río. Aquí abajo a la derecha tenemos un pequeño recuadro donde se hace énfasis en la manera de alimentación que tienen estos insectos acuáticos en la degradación de esta materia orgánica, ¿no? Así como ustedes tenían en el ejemplo de esas cadenas tróficas detritívoras terrestres que nacen a partir de la hojarasca, también entonces las tenemos en el agua, ¿sí? A partir también de la hojarasca. Así que es bastante interesante. Bueno, pero el ecosistema acuático en el planeta Tierra es muy grande, es muy diverso. Podemos dividirlo en dos grandes categorías, como ecosistemas continentales, y que son los ecosistemas de agua dulce, y los ambientes marinos. Entonces ahí tenemos a los océanos y a los estuarios. Vamos a empezar en esta clase, vamos a hablar sobre ecosistemas acuáticos continentales. Estos pueden ser de dos tipos, ya hemos estado mencionándolos. Por un lado podrían ser lénticos o de aguas quietas. Entonces, cuando estamos hablando de ambientes lénticos, nos vamos a referir a los lagos, a las lagunas, a las charcas, a los salares, estanques, a los diques, a los pantanos. Hay una variedad muy grande de estos ambientes. Ahora,
es importante también clasificarlos de acuerdo a su volumen o a la profundidad, a la capacidad en la que puedan ser navegables, digamos, a la posibilidad de que puedan ser navegables o no. Entonces tenemos también dos grandes categorías. Una, los sistemas lacustres con masa hídrica importante y profunda, ¿sí? Por ejemplo, esos grandes lagos donde entran embarcaciones. O sistemas palustres. Y ahí estamos hablando de zonas someras, zonas de baja profundidad. ¿Sí? Entonces, palustre de baja profundidad, unas lagunas o lacustres. Estos ambientes, entonces ahora ya nos vamos a referir a los ambientes lénticos. De eso se va a tratar esta clase. Y tienen si le hacemos un corte transversal, tenemos una forma de cubeta clásica, en donde las moléculas de agua no se mueven en una dirección, ¿no? El agua, digamos, está estancada, está contenida en esta cubeta, que puede tener un fondo rocoso, puede tener un fondo blando, todo esto depende de su origen, y tiene un ciclo metabólico que se cierra y se completa por sí mismo ahí, adentro. Sin embargo, el ambiente de los alrededores sí tiene influencia. La cuenca, lo que sucede en la cuenca, y acá volvemos a tomar entonces esa definición, lo que sucede en los suelos de la cuenca repercute en el ambiente léntico, ya sea un río, ya sea una laguna, ¿sí? Todo lo que ocurre afuera va a llegar de alguna manera a través de escorrentía o de filtración a el ambiente acuático principal que se desarrolle en esa cuenca. También podríamos decir que hay un tema de sucesión ecológica en estos ambientes. ¿Qué ocurre? Ustedes lo van a ver más adelante con la profe Liliana en comunidades. Pero yo ya se los voy mencionando. ¿A qué me refiero con una sucesión ecológica en un ambiente acuático? Acá va a haber una transformación que va a ocurrir a lo largo de un tiempo, que puede ser muy largo, o que puede acelerarse por efectos antrópicos, por ejemplo, en donde un lago, ¿no?, o una laguna va llenándose de materia orgánica y va perdiendo su volumen o su capacidad de almacenar la masa hídrica que tenía, digamos, en un principio. Es decir, que va a haber menos agua y más sedimento dentro de esa cubeta, dentro de ese vaso, hasta que va a ser colonizado por plantas y se convierte en un pantano. Esto es un proceso natural que puede ocurrir en cientos de años, nosotros no lo podemos ver. Pero, por ejemplo, por efectos de adición de nutrientes a través de vertidos de líquidos cloacales o de residuos procedentes de la agricultura, este proceso de sucesión se puede acelerar y entonces tenemos lo que se llama un proceso de eutrofización, de enriquecimiento veloz a través de material alóctono de afuera, extraño al cuerpo acuático, que origina como una sobrefertilización y con las consecuencias de su conversión en una zona pantanosa o de la pérdida de este ambiente acuático. Bueno, y ahora, ¿cómo se hace la caracterización de un ambiente léntico? ¿No? Nosotros entramos, vamos a empezar a trabajar, y entonces, ¿cuáles son, aparte de estos factores limitantes que ya los conocemos? Además, necesitamos hacer una descripción, una caracterización. Y entonces, inicialmente tenemos que definir si es un cuerpo acuático de origen natural o es antrópico. Antrópico lo hemos visto ya, por ejemplo, el sistema interconectado de diques, ¿no?
Todos esos han tenido una intervención en donde se ha construido algún paredón, alguna muralla, bombas, columnas, etcétera, que modifican al ambiente y bueno, esos son, digamos, esos son de origen antrópico. Y tenemos los de origen natural, que aquí cerca a nosotros también tenemos el privilegio de poder visitarlos y conocerlos con tan solo media hora o una hora, digamos, de camino, de trayecto, ¿sí? Ahí tengo la misma foto que mostró la profe Liliana, entonces, como para ejemplificar un medio natural, las lagunas de Yala, y ahí tenemos algunas fotos a la derecha, de arriba el dique Las Maderas, justamente desde el murallón, desde el paredón, desde la zona del dique, y abajo el dique La Ciénaga, también desde las compuertas que permiten el paso de las aguas que vienen, ya saben ustedes desde dónde, ¿no? Que vienen desde más de 30 kilómetros desde el Río Grande, desde el dique Los Alisos, y bueno, más cercano a esta zona, desde el dique El Tipal, desde el río Perico. ¿Sí? Es interesante saber, entonces, ¿por qué es interesante saber de dónde viene el agua con la que llenan el dique? Porque vemos que su calidad no solamente va a depender del volumen de agua que está dentro, sino de lo que pasa en las cuencas de donde procede el agua que se utiliza para su llenado. Entonces el área de influencia de los diques no es solamente el Carmen, ¿no? Estamos hablando desde las cuencas que vienen del Río Grande, del Río Perico, etc. Esa escala, esa visión de paisaje es muy necesaria para un manejo adecuado. Es lo mismo que si nosotros pensamos que el río Siisibi es los 2,4 kilómetros del parque, estamos en un error, ¿no? El río es toda su cuenca y todo lo que ocurra, ya saben ustedes, en todos los usos que se les dé a esa cuenca va a repercutir sobre ese río. Así que, bueno, entonces empezamos describiéndolo de esa manera, ¿no? Ahora, en el sur de Argentina tenemos otro tipo de lagos que tienen otro origen, ¿sí? Los lagos patagónicos tienen un origen glaciar, son lagos extensos, imagínense, tienen bueno, acá yo les puse dos ejemplos. A mí realmente me impresionó. Hace algunas semanas estuve por ahí, no los conocía, fui por primera vez. Y es toda una escala, es otra escala a la que uno está acostumbrado, ¿no? Nosotros conocemos las lagunas de Yala, por ejemplo, pero son lagunas someras de poca profundidad, de una extensión pequeña, y de aguas que tienen un color. En cambio, estos lagos patagónicos tienen grandes profundidades. Imagínense, ahí dice el lago Lácar, 277 metros de profundidad, el lago Nahuel Huapi, 460 metros de profundidad, y sin embargo son lagos de tipo oligotrófico. Ahora lo vamos a ver más adelante. Son lagos de aguas claras, transparentes. Es decir, vamos a ir pensando en los temas de la productividad, ¿sí? La productividad en estos ambientes está dada por las poblaciones, por el desarrollo de las poblaciones del plancton, ¿sí? Lo acabamos de ver. Entonces, si yo tengo una superpoblación de algas, el agua va a tener un color de algas o de otros, o de algunos invertebrados también podría ser, o de algún otro tipo de algas. Y aquí estamos hablando de aguas transparentes, de gran profundidad y de origen glaciar, ¿no? Por ahí ya estamos dando la pauta cuál es la diferencia. Rodeadas de grandes bosques, de los bosques templados patagónicos, y también de cuencas muy extensas. El lago solo tiene 50 kilómetros cuadrados, el lago Lácar y el lago Nahuel Huapi tiene más de 550 kilómetros cuadrados
de área del lago solamente. Entonces estamos hablando de otra escala, de otra magnitud y de otro origen también. ¿Sí? En este caso, les vuelvo a insistir, son lagos de origen glaciar. Para las lagunas de Yala hay una gran discusión, pero los investigadores están llegando a un acuerdo que ha sido más bien por un evento catastrófico, un gran derrumbe que hizo caer partes de la montaña que está ahí al frente y que indicó las diferentes lagunas como nosotros las conocemos ahora. Volvemos entonces a los factores limitantes y ahora ya un poco definiendo más cuáles son las zonas del lago o de la laguna, ¿sí? Repasamos entonces que dependemos mucho de la luz, de la temperatura, del oxígeno disuelto, y aquí estamos empezando a hablar también de la salinidad del agua, entendiendo que la salinidad no solamente se refiere al cloruro de sodio, sino a otros minerales como el magnesio, el calcio, que son muy importantes también para la vida acuática. Y ustedes ven aquí este esquema donde tenemos una zona superior más iluminada, el epilimnio, una zona profunda, que es el hipolimnio. Ven ustedes que está esquematizada el volumen de oxígeno mayor en la superficie y que va disminuyendo a medida que nos vamos profundizando en el ambiente. Y en el caso del dióxido de carbono es al revés, hay una mayor concentración en el fondo. ¿Por qué? Por todos los eventos de oxidación que ocurren, de reducción que ocurren en el fondo. Porque, ustedes imagínense que toda la biota está viviendo y flotando en la columna de agua. ¿Qué pasa con los cadáveres, con toda esa materia orgánica de los organismos que mueren? Porque son poblaciones de organismos que nacen, se reproducen y mueren. Entonces, y tienen una biomasa muy grande. Todo eso se va al fondo, ¿sí? Y se va acumulando. Y ahí, digamos, vemos el efecto de los organismos detritívoros que van reciclando toda esta materia orgánica. Cualquier alteración en el incremento de esa materia orgánica va a ocasionar un desequilibrio, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que los procesos de eutrofización o de envejecimiento de este ambiente van a empezar a notarse a través de malos olores, a través de colores verdosos, profundos o marrones en el agua, la pérdida de la claridad del agua, en una cadena desequilibrada que va a dar origen a estas formaciones de pantanos, ¿sí? Este es un corte, a ver, volvamos un ratito acá, ¿sí? Hemos definido una zona superior epilimnio, una zona media y una zona inferior. Entonces ahora lo estamos viendo aquí en otro corte. Ahí está arriba el epilimnio, una zona media y una zona profunda, el hipolimnio. Pero aquí vamos a ver cómo funciona uno de los factores limitantes más importantes, que es la temperatura, ¿sí? Esto es un perfil, es lo que se llama un perfil de temperatura, donde está esquematizado la profundidad en el eje de las y tenemos la temperatura en el eje X. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Estamos viendo qué está pasando con la temperatura a medida que nosotros vamos avanzando en la profundidad. ¿Y qué pasa acá? ¿Es la misma temperatura en la superficie que en el fondo? No, ¿no? Algo está pasando. Fíjense que ahí abajo entonces está el eje de temperatura. Si yo me voy para la izquierda, es que la temperatura está disminuyendo. Y aquí vemos entonces que a medida que nos profundizamos, esta temperatura va disminuyendo hasta llegar a un valor donde se estanca,
¿sí? Y estamos hablando ahí de los 4 grados centígrados, donde se estabiliza y la densidad del agua, entonces se hace más pesada. En esta variación de temperatura, hay una zona en la que esta temperatura desciende a gran velocidad. Esa zona, ¿sí?, forma entonces lo que se llama ese descenso veloz de la temperatura a razón de 1 centímetro por metro de profundidad, se llama termóclina, ¿sí? Es una zona entonces donde abruptamente va a bajar, va a disminuir la temperatura. Eso tiene implicaciones en la biota, en la vida de ese lugar, ¿sí? Algunos organismos van a preferir o necesitar estar en el epilimnio, otros pueden tolerar vivir en ese mesolimnio o metalimnio, y otros simplemente se van a desarrollar en esta zona profunda. Y ya sabemos, con una cantidad abundante de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces ya estamos viendo qué está pasando con el oxígeno, ya estamos viendo qué está pasando con la temperatura y lo que se llama la distribución espacial, ¿sí?, de estos organismos. Entonces, vamos a tener una composición de especies similar en el epilimnio y en el hipolimnio, ¿no? Nos vamos haciendo preguntas. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Este es otro esquemita que ustedes lo tienen ahí en el Smith y que nos va mostrando, además, la variación de esta temperatura, ¿sí?, que aquí está en 3 líneas, ¿no? En azul es lo que sucede con la temperatura en el invierno. Estamos hablando de zonas templadas a zonas frías, donde tenemos lagos profundos y que en algunos casos la superficie se llega a congelar. Por eso aquí la temperatura, la línea que está marcada con azul, está marcando hasta incluso menor a 0. Esto es en el invierno, ¿sí? Después en la línea naranja tenemos la temperatura en el otoño, donde se llega a igualar la temperatura superficial con la temperatura del fondo, y eso genera un proceso que es muy importante para la productividad. Eso genera un movimiento de los nutrientes que van desde el fondo hasta la superficie. Lo vamos a seguir viendo. Y en amarillo estamos viendo lo que pasa con la temperatura en este tipo de lagos profundos, templados, que hay durante el verano. Entonces se estratifica y tiene un estrato superior más cálido, un estrato inferior con una temperatura menor, y la termóclina. Entonces la termóclina aparece solamente en algunas temporadas del año en este tipo de lagos, ¿sí? ¿Cuándo aparece? En el verano, cuando hay esa estratificación. Cuando la temperatura es igual en la superficie y en el fondo, se producen estos procesos de renovación de nutrientes, que son muy importantes. Lo vamos a ver ahora. Este es un pequeño resumen también para que ustedes lo puedan entender, y que explica lo mismo que hemos visto en el gráfico anterior, pero quizás se entiende de otra manera, ¿no? Entonces, acá a la derecha en el verano vemos el lago estratificado, vemos ahí en la orilla que está marcada la variación de la temperatura, que va desde 22 en la superficie hasta 4 en el fondo. Vemos seguramente la formación de la termóclina entre las dos capas. En el otoño, cuando la capa superior se va enfriando, se enfría tanto, llega hasta los 4 grados. Cuando llega a los 4 grados, se igualan las temperaturas del fondo y de la superficie, y entonces ocurren
estos movimientos, estos reciclajes de los nutrientes que están en el fondo. En esta temporada de otoños ocurre, pero también ocurre en la primavera, ¿sí? Por la misma razón, porque ahí se igualan las temperaturas de la superficie y del fondo. Y en el invierno tenemos entonces, cuando se forma la capa de hielo, una temperatura del agua superior debajo de la capa de hielo, ¿sí? Y que no excede los 4 grados. Así que ese sería, digamos, el perfil de temperatura. Hemos hablado de perfil de temperatura, hemos hablado de estratificación de los lagos, hemos hablado de los efectos del oxígeno y hemos hablado de los efectos de la temperatura, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, continúo. Continúo con este gráfico que ustedes tienen en el libro, en el Schmidt, y que me gusta mucho porque es muy simple y se nos queda en la cabeza y nos sirve para explicar este tema de la eutrofización. A la izquierda tenemos un ejemplo de un lago oligotrófico. El prefijo oligo en latín es poco, ¿sí? Entonces, que tiene poca productividad. Acá estamos trayendo también los temas de biomasa, los temas de productividad que hemos visto en las primeras unidades. Esos puntitos están graficando los organismos, la densidad de organismos que habitan en la columna de agua en estos lagos oligotróficos. Es una biomasa bastante baja que permite la entrada de la luz y con unos depósitos de materia orgánica que también son menores en el fondo. En este caso estamos hablando de un lago de 20 metros de profundidad y con una orilla bastante amplia, con un espejo de agua bastante grande, con algunas plantas acuáticas, pero digamos el espejo de agua está libre. Y entonces ahí ustedes ven dos líneas, una línea azul a la izquierda, que es la temperatura, que nos va marcando esto, temperaturas más altas en la superficie, que van disminuyendo, ¿sí? Y la otra línea, la celeste de la derecha, nos va mostrando qué es lo que sucede con el oxígeno. El oxígeno es mayor en la superficie y disminuye un poco hacia las capas más profundas. Esto pasa en los lagos oligotróficos, por ejemplo, en los lagos patagónicos, ¿sí? Que los acabamos de ver. Ahora, ¿qué es lo que sucede por efectos, generalmente por efectos antrópicos, como les decía, por desechos de la agricultura o vertidos cloacales, etcétera, que alteran y que sobrefertilizan estos ambientes? Bueno, entonces aquí la producción, la biomasa, la productividad es mayor. Ustedes lo ven acá, hay mayor cantidad de puntitos. Hay mayor cantidad de puntitos suspendidos, que son los organismos que están vivos, y también hay mayor cantidad de puntitos que son los, muestran como, esquematizan los cadáveres y la materia orgánica que se va depositando en el fondo. Entonces, ese vaso, esa cubeta está mucho, mucho más llena y se va a ir llenando cada vez más a medida de que este proceso se acelere. Y el espejo de agua se va a reducir y va a ser ganado por la vegetación que viene desde las orillas hasta llegar a convertirse en el pantano del cual hemos hablado. Entonces, eso es la eutrofización. Y la eutrofización no solamente es debida a, porque esto en algún momento lo leí en los trabajos prácticos que hicimos acerca del dique, ¿no? No solamente es por vertidos cloacales. Hay diferentes vías de ingreso de estos nutrientes que pueden ocasionar que se aceleren estos procesos. Entonces, bueno, este es un resumen. Hemos visto el medio físico
¿sí? Con sus estratificaciones, con sus zonaciones y con la variedad de organismos que pueden estar asociados tanto desde el ambiente terrestre como dentro del agua, ¿sí? Ahora, hablando de ambientes acuáticos lénticos, ¿cuáles son más conocidos para nosotros? Bueno, quizá de los hechos por el hombre, los diques, y quizá de los naturales, las lagunas de Yala. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos la encuesta al comienzo de las clases, la mayoría marcó que conocía las lagunas de Yala. Y es verdad, ¿no? Y a pesar de que están también muy cercanas unas a otras, su comportamiento es diferente y la composición de las comunidades, la composición de su biota es diferente y va variando no solamente espacialmente, o sea, es decir, que es distinto en comedero, es distinto en rodeo, en desaguadero, sino que también hay una variación temporal. Y ese es otro de los factores, el factor climático en este caso, que incide sobre la dinámica de estas poblaciones acuáticas y de estos ambientes acuáticos en general a lo largo de las diferentes estaciones del año. Como la profe les comentó, aquí tenemos épocas en las que no se llueve que no llueve y que el caudal, el volumen de agua en las lagunas disminuye tanto que pueden quedar reducidos a charcos. Y vemos nosotros muchas zonas del fondo que quedan expuestas. Eso lo vemos tanto en estas lagunas y también lo vemos en los diques. Porque como los diques se utilizan para regar y se riega justamente en la temporada en la que escasea el agua, también hay temporadas en las que están casi vacíos. Eso es interesante también tenerlo en cuenta. Las lagunas de Yala, entonces, es como los ambientes acuáticos lénticos más cercanos, pero no son los únicos. Y hay otro grupo de ambientes lénticos que son muy interesantes y también muy importantes por la escasez de agua que hay en las zonas aledañas. Y estos son los ambientes lénticos de altura, las lagunas de altura. Alguno quizá conozca alguna de esas lagunas, no lo sé, lo puede ir poniendo por ahí, después me lo cuentan. Pero ya para conocer alguno de estos ambientes tenemos que viajar un poquito más, ¿sí? Si bien es cierto, tampoco es necesario irnos tan lejos, pero ya necesitamos transportarnos de otra manera, ¿no? Y en este sentido, hay una idea de que, bueno, estos ambientes están en las ecorregiones de Puna y de los Altos Andes, ¿sí? En estos biomas rodeados de biomas de estepas, por ejemplo, de estepas arbustivas en la Puna, o de pastizales, ¿sí? Los vamos a ver asociados, ese tipo de vegetación, ese tipo de bioma, con algunas de las lagunas. Nosotros hemos estudiado varias zonas, varias cuencas de las zonas altas de Jujuy. Recuerden ustedes que estamos hablando en su mayoría entonces ahora de cuencas endorreicas, ¿sí? Cuando estamos hablando ya de estas zonas de altura. Y hay unas condiciones ambientales extremas que va a repercutir en el tipo de biota, en cómo se conforman los ensambles, las comunidades, las metacomunidades en estos ambientes. Para empezar, tenemos una baja concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque ahí ya entra a tallar el tema de la altitud. Ya estamos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué pasa con el oxígeno y la presión con la altitud? Es más difícil, ¿verdad? Es más difícil que se sature
Y eso lo sentimos cuando nosotros vamos a estas zonas altas, algunos más, algunos menos, sentimos que dificultades para respirar, algún mareo, algún malestar, y bueno, se trata de este oxígeno, de esta falta de oxígeno. Pero eso es natural en estos ambientes, ¿verdad? Entonces, uno de esos parámetros es baja concentración de oxígeno. Otro, lo que se llama la amplitud térmica, como su nombre lo dice, una distribución amplia de temperatura, desde temperaturas muy bajas en la noche y en la madrugada, en la mañana, hasta temperaturas que pueden superar los 25 grados durante el día, dependiendo de la temporada en la que se esté visitando, ¿sí? Y de la hora. Esas temperaturas pueden ser tan bajas que estos ambientes se congela la superficie de los ríos o se congela la superficie de las lagunas. Bueno, ya hemos mencionado ahí la altitud, sobre los 3.500, sobre los 4.000 todavía es más extremo, sobre los 4.500 mucho más. Una alta radiación ultravioleta, eso también genera algunas adaptaciones en los organismos, como la presencia de algunos pigmentos para contrarrestar, para protegerse de esa alta radiación y poder, digamos, habitar esos ambientes. Alta presión, alta salinidad. Y cuando hablamos de alta salinidad, es por una concentración de minerales que son característicos de estas zonas y que van siendo arrastrados por el agua con las lluvias o a través de los ríos. Rocas de tipo volcánico, que son ricas en arsénico, que son ricas en boro, en litio, en magnesio, en manganeso, cadmio, o sea, todas esas van a parar a los ambientes acuáticos. Y los organismos que habitan ahí están adaptados a esas altas concentraciones. Las aguas son poco profundas y la vegetación es escasa. Es muy importante, por lo tanto, porque ahí no tenemos un bosque que esté en la cabecera de la cuenca. Hay otro tipo de vegetación. Son cuencas que tienen otra complejidad, digamos, ambiental. Entonces, imagínense, ante semejantes condiciones ambientales, los factores limitantes ahí ya son más extremos todavía, ¿verdad? Pero bueno, existen algunos organismos, acá les estoy mostrando los estromatolitos, se ven así como esta piedra al corte, y acá hay una fotografía de microscopio electrónico arriba a la derecha, donde vemos que esa roca, entre comillas, está formada por una mezcla de minerales, de bacterias y de algas diatomeas en un complejo del cual en la Puna de Salta tenemos los estromatolitos vivos a mayor altitud que viven, o sea, actualmente, ¿sí? Estromatolitos fósiles podemos encontrar a lo largo de la quebrada de Humahuaca, lo que también denota la asociación que tuvo con el mar millones de años atrás. Sin ir muy lejos, en la zona de Maimará, ahí se pueden ver, así como están acá estos estromatolitos que parecen como unas rocas gorditas en la orilla. Bueno, lo mismo se puede ver en una pared, ahí en la paleta del pintor. Ya voy a buscar una foto para mostrarles, en donde este es un plano, imagínense que está a la orilla así con los estromatolitos acá, y luego de un levantamiento, entonces ha quedado la pared con los estromatolitos casi en sentido vertical, se pueden ver claramente, pero esos son estromatolitos fósiles. También hay estromatolitos vivientes, son en teoría los primeros formadores, los primeros indicios de vida en el planeta. Y en la provincia tenemos, bueno, hemos podido trabajar en algunos lugares, en algunas cuencas muy interesantes, como por ejemplo acá les estoy trayendo
algunas lagunas del complejo lagunar Vilama, que no solamente tiene lagunas, sino que también tiene vegas, que tiene arroyos y que tiene ríos, ¿sí? Ustedes ya lo van a ver con una tareita que les voy a dejar hoy. En estos ambientes... Profe, Sí, ¿dónde encontrábamos los estromatolitos? los estromatolitos vivos se encuentran en la laguna Socompa, que está en Salta. Esta foto que está acá, a la izquierda arriba, ¿sí? Y los estromatolitos fósiles, los que yo conozco, se encuentran en Maimará, en la paleta del pintor. Debe haber seguramente algunos otros vestigios fósiles a lo largo de toda la quebrada, porque sepan ustedes, esto lo vamos a hablar cuando sea ambiente marino, ahí les voy a traer una reconstrucción, se ha trabajado ahí y eso eran aguas, era marina, era una gran zona de un mar interno de poca profundidad y bueno, se desarrollaban estos estromatolitos en la orilla. Ahí no solamente hay fósiles de estos organismos, sino también hay huellas de dinosaurios, hay huellas de aves marinas y de invertebrados de orilla y también me parece que de algunos vegetales. Yo les voy a traer la publicación para que ustedes la tengan. Es muy interesante y creo que todos, si estamos acá en Jujuy, podríamos tener la oportunidad de irlo y visitarlo. Podríamos organizar para ir, ¿no? Es otro de los lugares. Esto que les estoy mostrando es el complejo lagunar Vilama. Esto está a 4.000, sobre los 4.500 metros de altitud. ¿Sí? Esto está en el noroeste de la provincia. Si alguien conoce Cusicusi, Rinconada, es para ese lado. Se llega al poblado que se llama Lagunilla de Farallón y más o menos a 6 horas desde San Salvador de Jujuy. Es un lugar muy interesante porque por su altitud también está bajo los efectos del cambio climático, todos estos ambientes acuáticos. Ahí se están haciendo trabajos de paleolimnología, de limnología, trabajos de grupos multidisciplinares que ya les vamos a ir contando de a poco. Y miren acá arriba, a diferencia de lo que veíamos en el dique La Ciénaga, que estaban las vacas y los caballos, bueno, acá están las llamas, que son los habitantes naturales de esos lugares. Y fíjense ustedes, en esta playa altoandina, miren lo que sucede con la vegetación, ¿no? Miren la fisonomía de la vegetación. Para este lado es todo un pastizal y aquí está un poquito mezclado con algunos arbustos, así que se mezcla la estepa arbustiva con el pastizal, es como una zona también de transición. Acá a la derecha, bueno, cuando están embarcados ya los colegas, ahí sí en el fondo, fíjense, en la ladera está toda llena de pastizales, ¿sí? Y aquí abajo, ven ustedes que estamos tratando ahí de trabajar, hacer un experimento, montar un experimento en la orilla de estas lagunas. Otro ambiente acuático interesante son los salares, y la profe también les ha estado hablando, que desde el punto de vista de la vegetación se les considera desiertos porque sobre ellos no crece ninguna planta, digamos. Ahora, desde el punto de vista de la limnología o de la ecología acuática es muy interesante, ¿sí? Nosotros tenemos varios salares en la provincia de Jujuy, en las alturas de la provincia de Jujuy. Los más conocidos son las salinas grandes, porque son los que están más cercanos, digamos, a nosotros, ¿verdad? Pero si vamos un poco más allá, una hora más hacia Chile, digamos, vamos a encontrar esta cuenca endorreica, esta es una foto satelital del salar de Olaroz Cauchari. Esta es la parte de Olaroz y aquí abajo es la parte de Cauchari, en el mapa lo pueden ver
como es toda una cuenca, está rodeada por todos lados de zonas más altas, ¿sí? Las pueden ver aquí en la foto, ¿ven? Entonces, cuando llueve, el agua discurre y drena toda hacia el salar, ¿sí? Hay arroyos que se activan solamente en la época lluviosa y hay otros que sí traen agua, otros acuíferos que traen agua constantemente hacia este salar. Hemos hablado entonces que en estas zonas de altura hay una gran concentración de sales, ¿sí? Y bueno, por efectos del tiempo, del viento, de la insolación, ocurre la evaporación de agua y entonces se van formando estas costras de sal, pero debajo de ellas, a ver, a veces nos imaginamos que hay como una laguna, que un salar es una laguna que está cubierta con una capa de sal, ¿no? No es tan así. Debajo hay un acuífero, ya se ha estudiado, es un acuífero fósil, porque para hacer la exploración de esta zona tiene gran interés porque ahí se encuentra en grandes concentraciones un mineral que se llama litio, ¿sí? Que todos los que usamos celular, computadora, auto, o ómnibus o cualquier medio de transporte o de comunicación, tenemos litio adentro en las baterías. ¿Sí? Tenemos productos de la minería en estos tipos de en las baterías. Entonces, este litio es el mineral que se utiliza en un grado de pureza del 99,99% para la fabricación de baterías. Y desde el año 2010 empezaron a hacer ya los planes piloto, las exploraciones fueron en el año 2007 y rápidamente se vio, digamos, la factibilidad de extraerlo. Está en una especie de una salmuera, o sea, debajo del dique, debajo de la costra de sal, hay una especie de lodo, de fango húmedo, y ahí están estos minerales. Entonces, para extraerlo, yo acá les voy a mostrar, acá tienen ustedes abajo una foto, desde esta zona del salar, desde un pueblo que se llama Olaroz Chico, la foto está desde aquí hacia el salar, ¿sí? Ahí lo ven, al fondo. Y este es el mapita que les quería mostrar para ver dónde está. En el año 2010 se instaló la empresa Sales de Jujuy y empezaron a proyectar plantas piloto para ver la factibilidad de la extracción de este mineral. Entonces, se perforan pozos desde 20 metros hasta 200 metros de profundidad para ingresar. Esto obviamente previo a un gran estudio hidrológico hecho por especialistas, donde, bueno, iban detectando dónde se encuentra la mayor concentración de este mineral. Y entonces se hacen unos pozos y se saca con unos tubos y con unos filtros y sale como un agua salada, ¿sí? Es un agua muy salada si uno la prueba y que tiene mucha espuma, y esa espuma en realidad está formada por todos estos cristales de sal que enseguida salen, digamos, llegan al exterior, se cristalizan, ¿no? Y se colocan, se han construido estas enormes pozas que la empresa Exar tiene proyectada 1.500 hectáreas de pozas para evaporar, para el proceso de evaporación de este mineral. Esto es Sales de Jujuy. Ahora hay otro emprendimiento, otra empresa que se llama Exar, y hay otras más que tienen pedimentos, pero todas están sobre el salar de Olaroz. Y esto que ven ustedes en color verde esmeralda o en color turquesa son los diferentes
grados de concentración de litio a los cuales se va llegando a medida que pasan los meses para lograr la evaporación y la decantación previo agregado de cal en el fondo, ¿no? Es todo un proceso que se realiza en estas piletas y que tiene un proceso final más corto dentro de una depuradora. Bueno, entonces eso, perdón, para terminar, esos son otros de los ambientes acuáticos de gran interés, de gran importancia, de gran fragilidad también en estas zonas de altura, ¿sí? En la zona de Vilama, por ejemplo, hemos notado, ¿no? Como también les decía, en un área pequeña tenemos diferentes niveles de concentraciones de sales, diferentes pHs, por lo tanto, la comunidad acuática está conformada de forma distinta según la tolerancia o la adaptación al medio físico. Entonces, una vertiente, una vega que brota muy pura desde una de las montañas, llega en un recorrido relativamente corto de 4 kilómetros a formar una laguna que tiene una alta concentración de sales, en donde ya no pueden vivir los mismos organismos que vivían en la vertiente, ¿no? Entonces, es muy interesante el estudio y ver este tipo de asociaciones. ¿Y qué podemos encontrar? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Yo les voy a mostrar acá algunas fotos de algunos de los grupos de algas que encontramos en estos ambientes de altura, ¿sí? La mayoría diatomeas. Fíjense, ahí estamos bien abrigados, ese es en invierno. Fíjense cómo está todo muy seco, muy bajo los efectos de la helada, se seca y se quema la vegetación. Miren cómo esta es una vega que en el verano está totalmente verde, pero bueno, esto es agosto y ahí está ya bajo los efectos de la helada. Sin embargo, las plantas están vivas ahí, están latentes, están esperando a que venga la temporada favorable para su desarrollo, ¿sí? Y esto que se ve blanco son todas costras de sal que también quedan en evidencia ante el efecto de la sequedad, del viento y de la baja temperatura. Y este es un arroyo de vega, después lo vamos a desarrollar cuando hablemos de ambientes lóticos. Pero bueno, ahí entonces esto que parece una hojita en realidad es un alga, son algas diatomeas, son importantes componentes de la biota de los ambientes de altura, del plancton y del bentos de altura, del fitobentos, ¿sí? Porque hay zoobentos y fitobentos también. Y entonces estas algas aportan una biomasa muy importante, tanto en las épocas secas como en la época húmeda. Algunos otros representantes, así se ven como estuches y con su gran cloroplasto en el interior. Esa es otra de las algas que podemos encontrar. Una exalumna de la facultad que cursó así como ustedes, estudió específicamente las diatomeas de todos los afluentes del Salar de Olaroz y sacamos esta publicación que está en la página de la facultad, si ustedes la quieren consultar, ahí está un poco el relato de cómo se hizo el trabajo, algunas fotos, si quieren consultar, ahí lo pueden ver. Es de gran interés para la gestión ambiental, dado que estos organismos muestran afinidades con el medio abiótico, es decir, que cambia la composición de las especies cuando cambia la granulometría, cambia la salinidad, etc.
Es decir, que podríamos decir que tenemos una fotografía en particular para cada ambiente acuático que tiene determinadas características. Y por eso se decidió hacer este catálogo, así como algunas otras publicaciones que estarán en vista. Hay otro grupo ya de invertebrados, esto parece que fueran algas, pero no lo son, son animales, son organismos invertebrados muy pequeñitos, y quizá los deben haber visto, son los rotíferos. Lo que pasa es que acá hay una gran diversidad, miren este que tiene como una arriba a la izquierda, una gran corona, es esqueratela, o este que tiene esas 3 extremidades, hay una gran variedad de rotíferos también. Y de microcrustáceos, ¿no? Las pulgas de agua o cladóceros, que tienen todas estas estructuras, y ustedes los van a ver en un video que van a observar como tarea, cómo tienen unas adaptaciones especiales con un pigmento que les da un color rojo. Entonces en la bandeja van a ver unos puntitos que se mueven de color rojo, y son estos cladóceros, copépodos y otros crustáceos, que desarrollan este pigmento como protección ante los rayos ultravioleta. También en el bentos ya encontramos organismos un poco más grandes, son los macroinvertebrados, en este caso bentónicos, en este caso les estoy mostrando un crustáceo. Con estos crustáceos del grupo Hyalela también ocurre algo muy particular, porque la taxonomía de este grupo no está muy lejos de estar resuelta, y en este estudio es uno de los grupos que se encuentra con frecuencia en lagunas, en ríos, en todos los ambientes acuáticos. Y bueno, estaban clasificados como Hyalela curvispina, todos parecían lo mismo. Y resulta que no, estamos haciendo un trabajo con unas colegas de Tucumán que hay una distribución de más de 3 especies y que al parecer estarían relacionadas también con con estas diferencias que tiene la puna, que hay una puna más seca, una puna más húmeda, etcétera, y que al parecer estos organismos responden a esos cambios ambientales. Entonces, está también eso muy interesante. Son organismos herbívoros, ¿sí? Y este es el otro grupo de organismos que podemos encontrar, que son insectos acuáticos cuyas larvas tienen vida acuática, ¿sí? Entonces se utilizan como indicadores también por su grado de sensibilidad a los cambios ambientales. Se utilizan como indicadores de calidad de agua para la gestión del agua. Tiene unas larvas como unos gusanitos, y cuando en la vida adulta ya muestran más una fisonomía de tipo mosquito o mosca, ¿sí? De estos grupos también tenemos a una exalumna, que es Elena Torrejón, que se acaba de doctorar precisamente con un estudio de los quironómidos de la puna de la provincia de Jujuy, ¿no? Donde trabajó en más de 25 sitios de muestreo diferentes de la puna. Y bueno, este es un grupo que necesita trabajarse. No tenemos ningún especialista en peces, ni nadie que siquiera se interese todavía por los peces. Y ya nosotros no podemos hacer todo, así que ojalá haya algún ictiólogo en potencia entre ustedes. Para trabajar, esto también ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero no quería, digamos, terminar sin mencionarles algo de la metodología para trabajar en estos ambientes acuáticos. En primer lugar, imagínense ustedes si necesitamos capturar a las algas, que son tan pequeñas, necesitamos unas mallas que tienen una abertura de 30, 35 micras, ¿no? Tiene que ser especial, porque si nosotros trabajamos con un colador cualquiera, se nos sale todo, solamente nos quedarían los invertebrados más grandes, nada más. Entonces, hay toda una metodología, sepan ustedes, desarrollada para cada uno de los grupos. En el caso de las algas diatomeas, se capturan
por diferentes métodos según el objetivo que uno tenga, ¿sí? A veces se muestran tomas varios litros de agua, a veces se filtran, a veces se utilizan otras botellas. Si vamos a hacer algún experimento, lo que se utiliza es poner superficies, que por ejemplo ahora están usando mucho las láminas portaobjetos, pero a las cuales se les pasa una lija para que tengan una superficie un poco más rugosa, y entonces esas se cuelgan y se dejan en los ambientes acuáticos para ver el tema de la colonización, cómo ocurre bajo contaminación, bajo condiciones adversas, en condiciones ideales. Entonces se hacen trabajos de comparación con estos, sumergiendo, digamos, objetos para que puedan ser colonizados. También se utilizan tejas, piezas de cerámica, ¿no? Entonces depende del objetivo, es la metodología con la cual uno va a trabajar. Pero en general entonces se utilizan redes de este tipo que son, ustedes tienen que saber que son redes especiales, no es cualquiera, no es la tela de nylon que se utiliza para la cortina, no, ¿no? Son telas especiales. Y entonces algunas son manuales, hay otras que se utilizan desde la embarcación, entonces son más grandes. Hay algunas que son de arrastre, como esta de abajo, ¿sí? O si no, también se utilizan estas dragas, estas palas que son de metal, que tienen un volumen conocido y que se utilizan para extraer muestras de bentos, ¿no? Entonces se saca toda una muestra de, por ejemplo, de fondo de los lagos. Se tira, se activa, se cierran las paletas y lo que sale tiene un volumen determinado y ahí es de donde se extraen las muestras que van a pasar al laboratorio para su análisis. Hay una etapa de campo, una etapa de laboratorio, una etapa de gabinete y una etapa de locura. No, hay mucho trabajo, pero al que le gusta y se apasiona, el tiempo no pasa. Es más, hay que echarlo del laboratorio para que coma, para que haga todas sus otras actividades. Por ejemplo, para trabajar en el dique Las Maderas, nosotros usamos esta embarcación, un catamarán, desde donde se hacen las diferentes tomas de muestras, ¿sí? Esto es de hace un par de años atrás. Fíjense ustedes el color del agua. Qué extraño, ¿no? Qué verde. Ahí teníamos una floración de algas en particular. Cuando la floración es de Ceratium, el que le dicen la marea roja, no es verde, sino es de un tono más bien dorado o marrón, ¿sí? Estas son, es una floración producida por otro tipo de algas, algas verdes. Y es interesante y es un indicador estudiar cuál es la que está en ese momento, en esa explosión poblacional, y ahí también se toman los parámetros físicos y químicos y algunas muestras para ver el tema de los nutrientes, ¿no? Ese disco blanco y negro se llama disco de Secchi y es para ver el tema de la turbidez, el tema de la transparencia. Entonces se mide hasta cuando lo dejamos de ver, ¿no? Se mide esa distancia. Siempre trabajar con seguridad. Acá abajo las chicas están en el muelle, estábamos haciendo un práctico con unas botellas claro y oscura para ver un tema de productividad, pero después cuando te embarcas hay que seguir con las medidas de seguridad. Y si nosotros logramos salir en el catamarán, además del chaleco y todo, tendremos que estar con el barbijo, ¿sí? Así que no nos vamos a olvidar de esas cosas. Se trabajan con algunos tipos de botellas especiales. Esto es en el dique La Ciénaga. Ahí están trabajando, recolectando las muestras. Por acá atrás, a ver, quiero ver si... Sí, acá en las manos, acá a la derecha, vieron que tiene un aparatito. Eso es una sonda multiparamétrica, es un instrumento digital que tiene varios sensores para medir algunas características de los parámetros físicos y químicos del agua, ¿no? Acá también lo tiene el profe Villarroel, ahí abajo a la izquierda.
Podemos medir la cantidad de oxígeno, el pH, la conductividad, es decir, el grado de mineralización que existe en el agua, la temperatura. Cuando estábamos en el dique Las Maderas podíamos medir la temperatura para ver si encontrábamos la termóclina, pero el dique mide 60 metros de profundidad y nuestra sonda tiene cable de 30 metros, que es muy largo, ¿no? Pero bueno, no da para llegar hasta el fondo, digamos. Así que bueno, con esas limitaciones uno va trabajando. Acá tengo otra, la diversidad de ambientes acuáticos que tenemos es increíble. Miren, acá a la izquierda es otra de las lagunas de Vilama y ese cerro que se ve al fondo es el Cerro Salle, que es la esponja que capta el agua y que distribuye el líquido durante los meses donde no hay lluvia, ¿sí? A pesar de, si vamos en mayo, en junio, todavía hay flujo de agua. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale si no está lloviendo? ¿No? Entonces siempre que hay preguntas son preguntas que hay que hacerse para poder entender el funcionamiento y la dinámica de estos ambientes acuáticos. Estos paredones son todos de piedras volcánicas, entonces imagínense ustedes que aunque esta agua es transparente, viene de una vertiente, pero tiene un grado de mineralización importante, que proviene del lavado de estas piedras, ¿sí? Aquí abajo, donde ven ustedes ya una vegetación de vega que está más verde que la otra que les mostré, porque esto es ya más en el verano. Este es el volcán Tuxtla. Ojalá lo puedan conocer en algún momento. Un volcán, hay un paisaje increíble y también es una zona donde hay vertientes de agua muy interesantes, ya que el río que nace del volcán tiene un alto contenido de arsénico. Entonces esa agua, a la larga, cuando la toman, o cuando la tomaban los pobladores de Puesto 6, de Pastos Chicos, todos los pueblos que están a la vera de ese río, empezaban a producir una enfermedad. En cambio, estas vegas que están del otro lado, que tienen otro origen, no presentan ese arsénico en grandes cantidades, ¿no? Así que, otra vez, como les digo, ¿no? En una pequeña área, es como un libro abierto, tienes ejemplos de ríos con metales pesados, tienes ejemplos de aguas que nacen de vertientes rodeadas de vegetación y con una calidad de agua muy, muy buena. Así que yo les voy a dejar una tarea. Más tarde va a estar en una pestaña en el aula virtual, en la pestaña de la unidad 5, donde ustedes van a ver este video que es cortito, pero que tiene también algo de información de lo que hemos hablado ahora, y van a responder algunas preguntas, como hicimos con el TP número 3. ¿Sí? Eso sería todo por ahora. En la próxima reunión vamos quizá a ver alguna cosa que se quedó en el tintero de ambientes acuáticos lénticos, pero ya vamos a empezar con los ambientes acuáticos lóticos, también de mucho interés y de mucha importancia. Así que bueno, muchas gracias.